Hola, mi nombre es Bruce Tumbaco. Esta presentación es para la asignatura Agrodiversidad y Procesos Ecológicos. A cada integrante de la maestría se le ha asignado un capítulo del libro Agroecología, Procesos Ecológicos en Agricultura Sostenible, de Griezmann. El tema que se me ha asignado es humedad y precipitación. La vegetación natural de un lugar es usualmente un indicador confiable de su régimen de precipitación. Bueno, aquí podemos observar dos escenarios, donde tenemos vegetación asociada a la precipitación y desierto donde vemos que no hay precipitación. Entonces la cantidad de lluvia y vegetación tienen esta relación directa porque en la mayoría de ecosistemas terrestres el agua es un factor limitante más importante. Topando el tema de los agroecosistemas, el agua también es un factor limitante primario. Esto nos ayuda a concluir que la agricultura puede ser solamente practicada donde existe una adecuada precipitación o donde es posible contrarrestar mediante la irrigación los límites impuestos por un clima seco. Ahora les voy a hablar acerca del vapor de agua en la atmósfera. El agua puede existir en la atmósfera de dos formas: gaseoso, que es el vapor de agua, o como forma líquida, que son las gotas. A una presión constante, la cantidad de agua que el aire puede retener antes de que se sature y su vapor de agua se empieza a condensar y formar gotas es dependiente de la temperatura. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que a medida que la temperatura disminuye, la cantidad de agua que puede ser retenida en forma de vapor también decrece. Debido a esta dependencia de la temperatura, la humedad, la cantidad de vapor de agua en el aire es usualmente medido en términos relativos. Entonces, aquí aparece la medida de humedad relativa, que es la relación entre el contenido de vapor de agua en el aire y la cantidad de vapor de agua que en el aire puede retener a una determinada temperatura. Por ejemplo, a una humedad relativa del 50% de aire, esta está reteniendo el 50% del vapor de agua que se podría retener a esa temperatura. Cuando la humedad relativa es 100%, el aire está saturado con vapor de agua a un nivel del 100% de humedad relativa, el vapor de agua se condensa para formar lloviznas, nieblas y nubes. La humedad relativa puede cambiar como resultado de la variación de la cantidad absorbida de vapor de agua o de las fluctuaciones de la temperatura. Si la cantidad absoluta del vapor de agua en el aire es alta, pequeñas variaciones de la temperatura pueden influir significativamente en la humedad relativa. Por ejemplo, una reducción de pocos grados de la temperatura en horas de la noche o de la mañana pueden llevar la humedad relativa al 100%. Una vez que ésta alcanzó este vapor, el vapor de agua se empieza a condensar como gotas de agua y a caer como rocío. La temperatura a la cual ocurre esta condensación se llama punto de rocío. La precipitación. Aunque el rocío y la niebla pueden contribuir con cantidades significativas de humedad en algunas regiones, la fuente primaria natural de agua para los agroecosistemas es la precipitación, usualmente en formas de lluvia o nieve. La precipitación proporciona directamente humedad al suelo y en agroecosistemas con riego lo hace indirectamente al ser la fuente fundamental de la mayor parte del agua de riego. Ciclo hidrológico. La precipitación es parte del ciclo hidrológico, el cual es un proceso global de movimientos de agua de la superficie de la Tierra hacia la atmósfera y de nuevo hacia la Tierra. En esta figura se presenta un diagrama de ciclo hidrológico. El núcleo de este ciclo está constituido por dos procesos físicos básicos, la evaporación y la condensación. La evaporación ocurre en la superficie de la Tierra conforme el agua se evapora del suelo, de los cuerpos de agua y de otras superficies húmedas. Tipos de lluvia. La lluvia convectiva ocurre cuando altos niveles de energía solar calientan el aire cercano a la superficie, causando que suba rápidamente, se enfríe y condense la humedad que contiene. Frecuentemente el aire que se eleva viene cargado de humedad de algún lago, golfo u océano. La agricultura tradicional Hopi en el suroeste de los Estados Unidos es completamente dependiente de la lluvia convectiva. Los torrentes que frecuentemente acompañan a estas tormentas son canalizados hacia abajo de la montaña y posteriormente dispersados sobre los campos cultivados en la boca de los cañones.
La lluvia orográfica ocurre cuando una masa de aire cargada de humedad encuentra una cadena montañosa que la fuerza a subir sobre los niveles más fríos de la atmósfera. Tal precipitación ocurre sobre los flancos occidentales de la Sierra Nevada de California como lluvia al pie de la montaña y como nieve en mayor altitud. La agricultura en una región como el Gran Valle Central de California no sería posible sin la precipitación orográfica en las montañas cercanas. La lluvia ciclónica está asociada con áreas de baja presión atmosférica que se forman sobre el océano. El aire cargado de humedad se calienta y se eleva creando un área de baja presión. Conforme este aire asciende, se enfría, forma la precipitación y entonces cae de nuevo sobre la superficie del océano donde puede obtener más humedad. Estas lluvias ocurren en latitudes tropicales y extratropicales, cercanas a zonas costeras. Descripción de patrones de lluvia. Precipitación total anual promedio. Es la cantidad total de precipitación que cae en un área durante un año promedio. Es un buen indicador de la humedad del clima en el área. Bueno, en la parte ecológica es de importancia conocer la variabilidad de precipitación entre un año y el siguiente. ¿Y por qué es importante? Porque los extremos dentro de la serie de datos de un año característico tienen un impacto negativo sobre los sistemas agrícolas. Distribución y periodicidad. Esto se refiere a la distribución de la precipitación durante el año y con cuánta periodicidad se presenta. Por ejemplo, el fenómeno del Niño da una periodicidad de 3 a 7 años, es decir, es la frecuencia de ocurrencia. Intensidad y duración. En esta gráfica podemos observar la relación que existe entre estas dos variables, donde se muestra que a mayor duración, menor intensidad. Por ejemplo, 50 milímetros de precipitación en menos de una hora puede tener impactos ecológicos muy diferentes que los mismos 50 milímetros en 24 horas. Predecibilidad. Esto nos ayuda a determinar cuánta disponibilidad de agua en ciertas zonas se tendrá en próximos meses. Existen modelos lineales que me permiten establecer una predicción, pero hay que recalcar que en zonas con mayor variabilidad es menos acertada la predicción. Agroecosistema de temporal. La agricultura en la mayor parte del mundo utiliza la precipitación natural para satisfacer las necesidades de agua en los cultivos. Estos agroecosistemas de temporal deben ajustarse a la distribución, intensidad y variabilidad de la lluvia que es característica del clima local. Agroecosistemas adaptados a una estación lluviosa prolongada. En regiones muy húmedas con precipitaciones abundantes, los agricultores están más preocupados por los excesos de humedad que por la falta de la misma. Las lluvias frecuentes y abundantes causan problemas de inundación, enfermedades de raíces, crecimientos abundantes de arbences y dificultades en la mayor parte de las labores agrícolas. En Tabasco, México, hacen uso interesante y productivo de los terrenos que permanecen inundados durante toda la época lluviosa. Esta región recibe más de 3.000 milímetros de lluvia distribuida en una estación húmeda prolongada que va de mayo hasta febrero del siguiente año. El cultivo básico local, que es el maíz, es plantado en las partes más altas alrededor de las tierras inundadas superficialmente durante la mayor parte del año. En marzo, sin embargo, la distribución de la precipitación permite la siembra de otro cultivo de maíz. Las áreas de las partes bajas se secan lo suficiente para que la superficie del suelo permanezcan expuestas. Los agricultores siguen la línea de agua que van en retroceso con esta siembra especial de maíz, conocida localmente como plantaciones de marzo o marceño. Agroecosistemas adaptados a las alternancias de estaciones húmedas y secas en los trópicos. Muchas regiones del mundo tienen un clima de monzón, en el cual el promedio de precipitaciones anuales es relativamente alto, pero casi toda la lluvia se presenta durante una estación húmeda de mediana duración. Los agricultores de estas áreas tienen que enfrentar exceso de lluvia en un tiempo y falta de las mismas en otros. Empleando un sistema de origen prehispánico, se han construido plataformas elevadas llamadas
camellones a partir del suelo excavado en sus bordes, creando un sistema de plataformas y canales llamados zanjas. Las plataformas individuales son de 15 a 30 metros de ancho, de 2 a 3 metros de alto y de 150 a 300 metros de largo. Sobre las plataformas se siembran una mezcla diversa de cultivos que incluyen maíz, frijol y calabazas intercalados, hortalizas, alfalfas y otros cultivos anuales. La rotación de cultivos con leguminosas tales como la alfalfa o el frijol haba, ayudan a mantener la fertilidad del suelo y la mezcla del cultivo, facilitando el control de arbences. Ecosistemas adaptados a la lluvia estacional. Excepto en los trópicos húmedos, un régimen común de la lluvia es aquel en el cual una o más estaciones lluviosas están alternadas con periodos secos relativamente largos. En estas áreas los cultivos son plantados frecuentemente al principio de las estaciones lluviosas, crecen y se desarrollan mientras hay humedad en el suelo y están listos para la cosecha al final de la época húmeda o al principio de las estaciones secas. Este tipo de cultivo de estación húmeda adopta muchas formas. Por ejemplo, en la mayor parte de la zona central del medio oeste de los Estados Unidos se siembra trigo de primavera, maíz y soya al final de la primavera y su desarrollo depende de las lluvias convectivas de verano. Un sistema de cultivo temporal estacional y de considerable importancia es el sistema mesoamericano de policultivo, maíz, frijol, calabaza. Este sistema de cultivo intercalado está adaptado a un amplio rango de intensidad y cantidad de lluvia y se encuentra en la mayor parte de América Latina. Agricultura sin riego. En muchas partes del mundo, la lluvia durante la estación de cultivo no satisface las necesidades del mundo, ya sea porque no hay suficiente lluvia para contrarrestar la pérdida de humedad por la evapotranspiración o porque el ciclo del cultivo no coincide con las estaciones húmedas. El tipo de agricultura desarrollada en tales climas, cuando la irrigación no es una opción, es denominada agricultura sin riego. En este mapa podemos observar que en muchas partes del mundo existen zonas semiáridas, donde la precipitación anual se encuentra entre 250 y 500 milímetros. La precipitación representa solamente una influencia sobre la agricultura sin riego. La variación anual y estacional de la temperatura y el tipo de distribución de la lluvia también son factores clave. En la mayoría de las regiones secas, la agricultura tradicional es el pastoreo y la siembra de cultivos, que están limitadas a pequeñas áreas manejadas con herramientas manuales o tradicional animal. Sistema de cosecha de agua en regiones áridas. En las regiones cálidas del mundo con climas áridos, la falta de lluvia es un factor limitante severo para la agricultura. Sin embargo, en muchos de esos lugares, la precipitación se presenta con algunas regularidades en forma de cortas tormentas torrenciales y es posible cosechar estas aguas recolectadas y concentrando la escorrentía producida por la lluvia. En el desierto de Negev en Israel, los sistemas de pequeñas granjas con captura de escorrentía, que una vez fueron abandonados, han sido reconstruidos lográndose rendimientos equivalentes a los obtenidos en granjas de riego en las mismas regiones. Sistema de pastoreo. En regiones donde la lluvia es tanto limitada como impredecible, la vegetación natural está constituida por una mezcla de arbustos buscadores de agua y resistentes a la sequía, así como por pastos perennes y especies anuales que pueden germinar y completar su ciclo de vida en los cortos periodos cuando hay disponibilidad de agua. La tolerancia a la sequía por los cultivos perennes está combinada con la susceptibilidad de los cultivos anuales para formar un sistema que pueden producir biomasa durante la mayor parte del año. Lo interesante es que se supone que algunas de las primeras domesticaciones de animales de pastoreo se efectuaron en áreas de ambientes semiáridos extremos. Los animales preadaptados en estado salvaje para subsistir con cobertura vegetal dispersa, tales como los parientes salvajes de las ovejas y de las cabras, constituyeron un importante recurso para la sobrevivencia humana en un ambiente que de otra forma hubiese sido muy hostil. Se considera que los grupos nómadas representan una forma importante de la agricultura temprana. Bueno, esto consiste en que los animales son movidos en una parte de la pradera a otra durante el año conforme la disponibilidad del forraje cambia. En otros casos,
La pradera es mejorada con la introducción de especies forrajeras tolerantes a la sequía que son muy exitosas bajo condiciones más secas. Muchas gracias.